Seguimos solos por el motivo del coronavirus y, pues bueno, es las cosas del directo y son las cosas que ocurren pues cuando estás solo, estás transmitiendo y lo haces para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Así que quiero hacer una oración para presentar la palabra de hoy, para que nuestro Señor y Dios tome el control de esta palabra y llegue a nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra nos puede llegar a hacer que seamos perfectos para toda buena obra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, porque tu palabra es la guía de nuestras vidas, porque tu palabra es la que nos muestra tu salvación, porque tu palabra es la que nos da consuelo, porque tu palabra es la que nos muestra nuestra esperanza. Y en esta esperanza hoy nos reunimos aquí, Señor, para que tú guíes al predicador en tu palabra, para que comparta la palabra según tu Espíritu Santo ha preparado los corazones de esta tarde, para que esa palabra no venga a ti vacía, sino que traiga fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Paz y seguridad. Así se titula la predicación de este domingo, que es la octava conferencia dedicada a la serie de la conspiración de Satanás. Hoy, año 2021, 10 de enero, en el mundo hay un espíritu de perspectiva de que algo tiene que acontecer. En el mundo cristiano se puede discernir que este mensaje de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, tal como hemos leído en Apocalipsis capítulo 4, de este Rey Mesías, de este Rey Salvador que vendrá más que a salvar, a reinar y a la vez a salvar a su pueblo Israel. Este espíritu de perspectiva, este espíritu de esperanza, de saber lo que va a llegar en breve, fue el que hubo hace 2000 años cuando Simeón esperaba la redención de Israel en Lucas capítulo 2 y versículo 25. Cuando el mismo Lucas nos narra en el capítulo 2 también y en el versículo 38 como una mujer muy mayor llamada Ana, ella también esperaba la redención del pueblo. Y dice el versículo de Lucas 2:38, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, bueno, Señor, estas cosas ocurren, ¿qué vamos a hacer? Ahora el micrófono se cae. Aleluya, gloria a Dios. A lo mejor así me escucháis mejor. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba al niño
cuidado lo que dice este versículo, y hablaba al niño que acababa de nacer a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, que había mucho pueblo que esperaba la redención de Jerusalén a través del Mesías, de ese Mesías que nació llamado Jesús. Y desde muy lejos, ya lo vimos la semana pasada, como, bueno, tendremos que cogerlo con la mano. Y ya lo vimos la semana pasada, cuando unos magos, ellos esperaban la llegada de este Mesías. Y por consiguiente, como esperaban la llegada de este Mesías, identificaron claramente las señales que habían de su llegada. Y por eso siguieron su estrella que los llevó hasta el mismo Señor Jesucristo. Nuestra lectura de esta serie está basada en el Salmo número 12. Podéis buscarlo. Salmo número 12. Y en este Salmo número 12, que lo hemos ido leyendo durante todas estas conferencias sobre esta serie, hemos podido ver cómo un pueblo hace una oración. Tenemos que ver cuál es el momento en que el pueblo hace esta oración, porque a nosotros, la Iglesia del Señor, ya no está aquí en la tierra cuando el pueblo hace esta oración. Así lo dice en el versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y luego continúa diciendo lo que les está aconteciendo, de que una serie de gobernantes hablan mentiras, porque sus corazones están divididos, o sea, son unos hipócritas, hablan unas cosas y reaccionan por otros motivos diferentes. Y cómo al cabo de unos años en que este pueblo está bajo la subyugación de estos mandatarios, entonces empiezan a empobrecerlos y empiezan a aplastarlos, digámoslo así, que es lo que ocurrirá cuando el anticristo gobierne este mundo de Oriente, de Medio Oriente y Europa, estas 10 naciones, donde él se pondrá al lado de Israel, donde él firmará un tratado de paz y seguridad con Israel, donde él les prometerá que van a tener un futuro glorioso a su lado, y donde el pueblo de Israel, por desgracia, lo acepta como Mesías. A los 3 años y medio, este pueblo de Israel se da cuenta de que este falso Mesías ha roto su pacto, no solo que ha roto su pacto, sino que ha hecho la abominación más grande que puede haber para los judíos, que es entrar en el templo de Dios, en el tercer templo ya reconstruido, y en este templo ofrecer sacrificios al mismo Satanás. Y cuando hace esta oración este pueblo, ya ha acontecido todo esto y es casi el final de todas estas circunstancias. Pero en el capítulo, el versículo 1, nos dice que han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y nosotros tenemos que entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo, que todos estamos esperando, está basada en cuando Cristo viene a la tierra y pone sus pies en el Monte Santo y se parte por dos, y en ese momento Él viene a juzgar y Él viene a reinar. Y empieza el reinado milenario del Hijo de David aquí en la tierra.
Y dice en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14, que lo podemos buscar, Apocalipsis 17 y 14, a ver si ahora puedo aguantarlo. Vamos a ver, aleluya, Señor. Bueno, a ver si no se cae. Aleluya, vamos a ver. Hemos dicho en Apocalipsis 17, versículo 14. Si ya lo tenéis y ya lo podéis ir leyendo, porque está hablando de que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está hablando de la última gran batalla de todo el mundo contra el Cordero de Dios, que es Jesucristo, cuando venga a este planeta, en la llamada guerra del Armagedón. Y dice que pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Estos fieles que desaparecieron cuando el pueblo de Israel hace esta oración, estos fieles vuelven a aparecer junto con el Señor Jesús para librarlos, para salvarlos, como dice en el verso 8 de este Salmo número 12, en el verso 7, perdón, tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre, los preservarás, para siempre. Entonces, vemos que Cristo hace un llamado a esa iglesia y se la lleva a las nubes, con el arrebatamiento de la iglesia, y vemos como Cristo luego viene, que es su segunda venida, porque es la segunda vez que Él pone los pies en el planeta Tierra. En este acto intermedio, en ningún momento Él pone los pies en la tierra, sino que nosotros somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago que sale de oriente y se pone en occidente. Así son transformados nuestros cuerpos en una nueva criatura, digámoslo así, en un cuerpo glorificado, y somos llevados al cielo con Cristo. Este acontecimiento es el que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y nos podíamos preguntar si hay alguna señal de este arrebatamiento, porque es la perspectiva que hay hoy en día en los pastores, en la iglesia, donde el pueblo de Dios quiere saber cómo está de cerca la venida de Cristo. Los que verdaderamente, como hemos leído en Lucas 2:38, todos los que esperaban la redención de Israel. Hoy en día no toda la iglesia espera la redención de la iglesia, pero sí que muchos la estamos esperando. Y de estos que estamos esperando, nos preguntamos si hay alguna señal previa a este arrebatamiento. ¿Cómo conoceremos este arrebatamiento? Pablo, ya lo hemos leído, que la señal era la apostasía y la manifestación del pecado, y este es el objetivo de esta serie titulada La conspiración de Satanás. El objetivo es desenmascarar esta conspiración para que el pueblo de Dios podamos entender en qué momento o en qué momento profético, digámoslo así, nos podemos encontrar. Y nos encontramos en un momento en que el mundo se está preparando para un nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial, que tendrá su base en Europa y en el Medio Oriente, donde 5 naciones de Europa y 5 naciones de Europa, del Medio Oriente se unirán con lazos para gobernar toda esta zona y ser uno de los ejes
principales de la nueva economía mundial, que será el eje Europa-Asia, donde el eje Europa-América queda destituido y queda apartado completamente, tal como lo comentamos en una de las conferencias. Y para llegar a esta conclusión, o para llegar a este objetivo, ellos tienen un lema humanista que significa: vamos a destruir la soberanía de las naciones, como ha ocurrido, o digámoslo así, no digamos que ha ocurrido esto, pero sí que ha habido un pequeño golpe de Estado en las elecciones americanas, donde la oscuridad del fraude todavía se puede ver en la nueva gobernación del presidente Biden. Y este lema humanista, que es eliminar la soberanía de las naciones, hace que un país como España pierda su soberanía a favor de estos 10 países o de estos 10 gobernantes que van a surgir y que ya están preparados para surgir muy próximamente. Y entonces sí que hay elecciones, sí que aparentemente hay una guerra política entre derecha e izquierda, entre socialistas y populares, o sí que hay una aparente a través de los medios de comunicación de que bueno, se pelean entre ellos porque uno tiene razón, no, porque la mejor forma de gobernar es así, no, porque es la otra, pero en el fondo están hablando de políticas que a nosotros no nos llevan a ningún lado, porque la realidad de todo esto es que España mismo está inmersa en el nuevo orden mundial. Una de las otras cosas que el lema humanista ha puesto en funcionamiento es la destrucción de las familias. No hace falta hablar movimiento LGTBI, no hace falta hablar libre aborto, no hace falta hablar libre eutanasia, no hace falta hablar libertad total de todo. Y la palabra es libertad o libertinaje. Porque si un niño solo puede nacer del esperma de un varón y el óvulo de una hembra, y ese conjunto es el conjunto familia, cuando un varón o una hembra considera que ese conjunto familia no le interesa y él considera que tiene otro sistema familia, y entonces las leyes dan la razón a todas aquellas personas que consideran que el conjunto familia puede ser cambiado, modificado, digámoslo así, sin discusión, depende mi forma de actuar o mi forma de pensar. Y esto está muy bonito cuando tú con tu vida haz lo que te dé la gana y yo con la mía haré lo mismo, y delante de Dios todos daremos cuentas. Pero cuando los gobiernos, cuando las entidades religiosas, vamos a decirlo claro, cuando los pastores, que también hay muchos, intentan modificar este sistema familiar, vemos que dentro de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo se han introducido unos lobos vestidos de pieles de ovejas con este lema humanista: vamos a destruir la familia. Y por último, este lema humanista quiere destruir a los cristianos bíblicos. Porque los cristianos bíblicos que basan su fe en la Biblia, estos cristianos bíblicos, resulta que para ellos su norma de conducta es lo que dice la Biblia y no lo que dicen las nuevas leyes o las nuevas reglamentaciones.
Y este próximo orden mundial, que el profeta Daniel ya habló de él, y el apóstol Juan también, y el profeta Daniel en Daniel 7:24 nos habla de los 10 cuernos que surgirán. Vamos a buscarlo, Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. De este reino que está surgiendo, este nuevo orden mundial, él le dice el reino que se levantarán 10 reyes. 3 de ellos se levantarán, y tras ellos, después, primero tienen que surgir estos 10 reyes. O sea, esa confederación de 10 países. Y después se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Bueno, parece ser que el micrófono hoy no quiere estar quietecito. Y en Apocalipsis, capítulo 17:12, acabamos de leer antes el 17:14, cuando dice que el Señor mismo vendrá, como hemos leído, con sus justos, en el versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, ¿ves? Lo mismo que dice Daniel, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Y quién les dará esta autoridad? O sea, ¿quién prepara, quién mueve estos hilos para que surjan estos reyes? Y vemos cómo el versículo 17 de este mismo capítulo, 17, dice así: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y hoy, hermanos, muy pocos hablan de que se cumplan las palabras de Dios. Y Dios utiliza todo su creación para cumplir sus palabras. Y Jesús dijo que ni una tilde pasará sin que se cumplan sus palabras. Y aún dijo más: y esta tierra y este cielo pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y el 14 de mayo de 1948, cuando se cumplieron las profecías sobre el surgimiento de la nación de Israel, los poderes del mal saben y reconocen que les queda poco tiempo. Durante más de 6.000 o casi 6.000 años de historia del hombre, Lucifer y sus secuaces han intentado reinar en este mundo. Un reino que se lo arrebató Cristo en la cruz. Un reino que se lo dio Adán al pecar. Un reino que ahora verá su fin en muy breve tiempo, cuando Cristo ponga sus pies por segunda vez en este mundo. Y entonces nos centramos en que el diablo está trabajando arduamente en la actualidad para conseguir sus últimos logros. ¿Y cuáles son sus últimos logros? Uno, llevar al mundo al surgimiento del anticristo. Y para esto, primero tienen que surgir los 10 países que hemos hablado. Para esto se tienen que unir
Los 5 países de Europa y 5 países del Medio Oriente que pertenecían al Imperio Romano, y de allí surgirá este ser perverso llamado el Anticristo. Y la segunda cosa que está trabajando Lucifer en la actualidad es llevar al mundo a la destrucción de la nación de Israel. Y lo digo así porque nosotros durante este año, hemos visto cómo se han firmado tratados de paz con Israel, diferentes países. Pero son países sin poder militar, digámoslo así, son países sin poder militar, son países que poco pueden defender al pueblo de Israel. El único país verdadero que tiene poder militar sobre el mundo para defender este país es Estados Unidos. Y todos sabemos que el nuevo presidente no está muy a favor de esta labor. En Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 hay una profecía sobre una invasión a Israel en los últimos tiempos. Esto se escribió aproximadamente hará unos 2500, 2600 años. Yo lo quiero leer, esta profecía entera, bajo un lenguaje un poco más cercano a nosotros, que es la traducción del lenguaje actual. No voy a dar versículos, sino que simplemente voy a leer e iremos explicando esta profecía y veremos cómo dentro de la conspiración de Satanás, dentro de la voluntad de Dios para que se cumplan sus palabras, esta profecía es imprescindible, escuchad lo que he dicho, es imprescindible que se cumpla en breve tiempo. Gog, jefe principal de Mesec y de Tubal. Dice Dios, quiero que sepas que estoy en contra tuya. Gog es el jefe de la zona, como si dijéramos, de Mesec y Tubal, de la zona de Rusia. Y dice Dios, te pondré ganchos en la boca y te obligaré a entrar en batalla. Esto lo dice el mismo Dios, que va a obligar a este país, a este jefe, a entrar en batalla, junto con tu gran ejército. Tú vendrás con caballos y con jinetes bien vestidos y armados hasta los dientes. Te acompañarán soldados de Persia, Irán, de Libia y de Etiopía. Todos ellos igualmente bien armados. ¿Cuál puede ser el motivo de esta guerra? ¿Cómo es posible que un país como Rusia se fije en un pequeño país como Israel y lo quiera invadir y lo quiera borrar del mapa? Y la respuesta la encontramos en la dependencia que tiene actualmente Europa de Rusia, donde los gasoductos rusos son los que proporcionan casi toda la energía a toda Europa. Algo que no sé si mucho lo sabéis, va a cambiar el próximo año 2025. Porque una pequeña nación a orillas del mar Mediterráneo, llamada Israel, tiene una plataforma de gas en el mar llamada Leviatán, que se ha comprometido a suministrar el gas a Europa por este nuevo yacimiento. Y donde Israel, que nadie lo tenía en cuenta en la forma, estamos hablando de energía para el año 2000, para la década
de los años 2020, resulta que Israel surge como una potencia mundial en energía de gas. Y esto, añadido a otros pequeños cambios que van viniendo, vemos cómo Rusia ve que su gran enemigo ahora, económicamente, es Israel. Versículo 7. Prepárate, pues, para la batalla. Ten listos a todos los ejércitos bajo tus órdenes, pues te voy a dar una misión, le dice Dios. Dentro de algunos años, esto se escribió hace 2500 años, no se escribió la semana pasada. Dentro de algunos años te daré la orden de invadir a Israel. Este pueblo fue destruido, Israel, y durante mucho tiempo quedó en ruinas. Su gente estuvo presa y fue dispersada por muchas naciones, pero yo la he rescatado y ahora ha vuelto a reunirse en las montañas de Israel. Allí, Israel vive tranquilo y se va recuperando de la guerra, pero tú llegarás con todos tus numerosos ejércitos y lo atacarás con violencia. Y dirás, ahora este rey de Rusia, este rey Gog, soberbio, en que su egoísmo ha sido tocado y ha sido tumbado por los israelitas, va a decir estas cosas. Esta gente acaba de regresar a su tierra hace 4 días, porque aunque haga 70 años, en comparación de la nación de Rusia o de cualquier otra nación, hace 4 días que han vuelto. Después de haber andado dispersa entre todas las naciones, y han reconstruido las ciudades que estaban en ruinas, y ahora tienen mucho ganado y mucho terreno. O sea, tienen una gran fuerza económica. Viven en la mejor región del país. Y no solo eso, esta gente es pacífica y vive tan confiada que sus ciudades no tienen murallas, ni portones, ni cerrojos. Por eso, dice este rey en su corazón, voy a invadir a este país indefenso, atacaré sus ciudades y me llevaré todo lo que hay de valor en ellas. ¿Bajadas las defensas? ¿Se puede traducir un país sin ayuda? Vemos cómo los acontecimientos políticos de esta última semana quizá se escribieron hace más de 2000 años atrás. El único aliado, lo hemos dicho hace un momento, el único aliado con poder militar suficiente para frenar los ataques de Rusia, los ataques de Irán, porque Irán es un enemigo público del pueblo de Israel, proclamado directamente por las noticias y por cualquier medio de comunicación, donde Irán, digámoslo, que ya tiene el poder nuclear suficiente para considerarse una de las potencias nucleares del mundo, y donde Irán ha prometido que se vengará de estos últimos acontecimientos que ha acontecido contra ellos, cuando murió su general y por ejemplo, hace unos meses mataron a uno de los científicos nucleares más importantes iraníes, para que no pudiera seguir construyendo las bombas nucleares. Pero cuando tú invadas Israel, le dice Dios, será tanto mi enojo que ese día
habrá allí un grande terremoto, te juro que así será. O sea que Dios lo envía a luchar contra ellos, y luego, cuando viene a luchar contra ellos, Dios mismo los va a defender. Mirad, nada ocurre por casualidad. Nada de los acontecimientos que nos pasan a nuestro alrededor son fruto de un hecho casual que nadie lo conoce, sino que Dios mismo tiene sus manos en cada una de nuestras circunstancias. Tú, que puedes estar enfermo, que puedes estar sin trabajo, que puedes estar deprimido por causa de la pandemia, y que te crees que todo esto que te acontece es un ataque del diablo para hacerte daño. Y sin embargo, Dios te está enviando un mensaje diciendo: despierta, que vengo pronto. Despierta, que vengo pronto. Dedica tu vida a lo que realmente es importante. Porque ¿para qué te servirán todos los bienes de este mundo si un día pierdes tu alma? ¿Y si un día viene Jesús a por nosotros y tú te quedas aquí? ¿Para qué te habrá servido tanto esfuerzo? Para nada. Para nada. Y esto es lo que le pasa a este rey de Rusia, que no sabe discernir que todo lo que acontece es por obra y mano de Dios. Se espera que un destructivo terremoto de 6,5 en la escala de Richter golpee a Israel y a sus vecinos en los próximos años. Según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Tel Aviv, según el estudio publicado en la revista Science Advance, que revisó unos 220.000 años de la geología del Mar Muerto mediante la perforación y el estudio del lecho marino, los investigadores mostraron que se puede observar un patrón, que tales terremotos devastadores parecen estar golpeados la región cada 130 o cada 150 años. Este estudio que han hecho la Universidad de Tel Aviv dice que en los próximos años va a venir un terremoto catastrófico. Y catastrófico porque la cantidad de personas que viven actualmente en el área de donde se va a ocurrir o en el epicentro de este terremoto superan las que habían en la antigüedad. Y el último terremoto que aconteció en aquella zona ocurrió a principios del siglo pasado. Así que vemos como cuando Dios le dice a Gog: cuando tú vengas, perdona, pero yo haré temblar la tierra para que todo el mundo vea que yo soy Dios. Escucha, Gog, cuando llegue ese día, te castigaré a ti y a tus numerosos ejércitos. Te enviaré toda clase de males. En todas las montañas te harán la guerra y tus soldados lucharán entre ellos mismos. Yo les mandaré enfermedades y sufrirán una muerte violenta. Sobre ellos caerán fuertes lluvias, granizo, fuego y azufre. Te juro que así lo haré. Así lo dice Dios de lo que va a acontecer en esta guerra, donde el armamento nuclear de las potencias que van a venir contra Israel, Dios, defendiendo a su pueblo, hará que luchen entre ellos mismos y se hagan daño entre ellos mismos. Tú y tus grandes ejércitos caerán muertos en las montañas de Israel, y con los cadáveres alimentaré a los buitres y a las fieras. Todos ustedes
quedarán tendidos en el campo. Te juro que así lo haré. ¿Cómo podemos saber que se utilizará armamento nuclear? Primeramente, porque en este versículo que acabamos de leer, los cadáveres no son enterrados, sino que son dejados en descomposición para que las fieras se los vayan comiendo. No quiere decir que esto acontezca de esta forma, sino que metafóricamente habla del tiempo que indiscutiblemente tiene que transcurrir para poder enterrar un cuerpo después de una masacre nuclear. Versículo 12. Los israelitas pasarán 7 meses enterrando el ejército de Gog. Después de esto, el país quedará limpio. Para los israelitas será un honor enterrar a todo ese ejército, y yo habré mostrado ese día mi gran poder. Juro que así será. Después de esos 7 meses, varios grupos de exploradores recorrerán el país. Cuando encuentren restos humanos del ejército de Gog, pondrán una señal junto a ellos, y así los enterradores podrán llevarlos al valle del ejército de Gog para enterrarlos allí. Así el país volverá a quedar limpio. En estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo los cuerpos fallecidos de este ejército invasor no se pueden enterrar en cualquier sitio, sino que tienen que ser recogidos y enterrados en un lugar especial. ¿Y cuándo? Esto durará durante 7 meses, ha dicho aquí. Y después de estos 7 meses, o sea, durante 7 meses tardarán recogiendo estos cuerpos, porque son cuerpos radioactivos. Y estos cuerpos radioactivos, cuando un caminante, cuando un viajero verá huesos y verá cuerpos, tendrá que dejar una señal específica para que vengan los enterradores especiales a llevar esos huesos a ese lugar específico para enterrarse. Esto, a todos los que me están escuchando, se escribió hace 2500 años, cuando todavía luchaban con arcos y flechas. Ni la pólvora existía. Y estamos hablando de armamento nuclear. Ese día, dice aquí, ese día, los que viven en las ciudades de Israel saldrán y quemarán las armas de sus enemigos. Serán tantas, habrán tanto despojo que habrán dejado esos enemigos, que no tendrán que ir por leña al bosque, pues esas armas les servirán de leña durante 7 años. Así, dice Dios, mi pueblo se quedará con las riquezas de quienes le robaron las suyas. Juro que así será. Cuando esta guerra acontezca, cuando Israel vencerá a este gran ejército de Rusia, de Turquía, de Irán, de Libia, el anticristo hará su aparición y firmará un tratado de paz con ellos. ¿Por qué? Porque el anticristo hará aparición en ese momento para que Israel viva confiado durante 7 años. Donde
Las multas multibillonarias impuestas a Irán, impuestas a Rusia, impuestas a Libia, a Turquía, por haber querido invadir a un país indefenso como Israel. Las multas multibillonarias serán suficientes, aquí dice, para calentar durante 7 años todo el país. O sea, serán suficientes para que Israel durante 7 años no solo se enriquezca, sino que toda la energía que necesita durante 7 años la tiene más que garantizada por estas multas a estos países. Y no es curioso que diga 7 años, porque todos sabemos que en Tesalonicenses dice, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Y eso es lo que le pasará al pueblo de Israel después de esta guerra, que tendrán paz y seguridad, pero que tengan cuidado, porque este amigo que va a surgir de ellos, llamado el Anticristo, a los 3 años y medio cambiará su cara. Estos acontecimientos que yo acabo de leer, que van a ocurrir en un futuro muy próximo, a nosotros, la Iglesia de Cristo, nos tiene que abrir los ojos para que sepamos en qué momento de la historia estamos. A nosotros, dice Pablo, no hace falta que os diga ni los tiempos ni las sazones cuando viene Cristo, porque vosotros lo tenéis que saber. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, buscarlo, capítulo 5. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, acerca del momento específico y de las ocasiones, o sea, y de los tiempos, o sea, del momento que estamos viviendo, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. 7 años, si los dolores representan el parto de la ira de Dios, imaginaros si los dolores de una mujer encinta son tremendos, ¿cómo serán los dolores de estos 7 años de la ira de Dios? Y que Dios quiere que tú y que yo escapemos de ellos. Y que Dios quiere claramente que tú y que yo no estemos en ese día. Porque de tal manera nos amó Dios que hace 2000 años nos envió un regalo llamado Jesucristo para que tú y yo, si creemos verdaderamente en Él, y creer significa obedecer sus mandamientos, eso significa creer, y creer significa obedecer su palabra, porque creer, cualquiera puede creer. Dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan, y sin embargo no son salvos. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna, dijo Jesús, es esta, que te conozcan a ti y a Jesucristo que han enviado. Y ahora la pregunta que quiero hacerle a este pueblo de Dios es, ¿cómo conoces a Cristo? ¿A través de un sueño?
a través de una revelación, a través de los cánticos y las músicas preciosas que se comparten por internet, a través de los hermanos, a través de qué se conoce a Cristo. Y Cristo se conoce a través de su palabra. Dice Juan, en el principio era el verbo. Es la palabra. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios en el principio. Y este verbo, la palabra, era Dios en el principio. Y este verbo se hizo hombre. Señor, Señor, por favor, ¿cuándo destruirás al templo? ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuándo vendrá el fin? En ningún momento dijo, quiero que estéis ciegos, no os pienso decir nada. No os interesa a vosotros estas cosas. ¿Verdad que no dijo eso Jesús? Jesús les dijo, ahora os lo explico. Mirad que nadie os engañe. Primero que todo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos. Ah, amigo, vendrán muchos. Ah, hermano. Ah, mi hermano querido, vendrán muchos. Ya han venido estos muchos. Que se ponen en el lugar de Cristo. Que predican a otro Cristo. A otro Cristo que no te puede salvar. Porque el único Cristo que te puede salvar es el de la Biblia. Por eso dice, mirad que no os engañen. Y para saber que no te engañen, tienes que leer la Biblia. Tienes que tener un compromiso con Dios de leer y estudiar su palabra. No estamos en tiempos de jugar. Esto ya pasó a la historia. Esto ya fue antes. Ahora sabemos los tiempos y sabemos los momentos. Y sabemos que todas estas guerras y todas estas pandemias y todos estos sufrimientos que estamos viviendo son para que nosotros, la Iglesia de Cristo, despierte. Mateo 25, 6. Y se oyó un grito, ¡que viene el novio! ¿Quién lo hizo? ¿El novio? No. El coronavirus, el momento económico mundial que estamos viviendo, este espíritu de perspectiva que tiene la Iglesia de Cristo, este es. Los pastores valientes que gritan, despierta Iglesia, santifica tus vestiduras. Mientras gritaba que viene el novio, esta iglesia se despertó. Mateo 25, 6, 7, leerlo. Esta iglesia se levantó. Esta iglesia se vistió con ropas blancas. Esta iglesia preparó su lámpara con aceite y la encendió. Ahora, hubieron la mitad, exactamente 5, de las 10 vírgenes, que no hicieron eso. Sí se vistieron, sí se prepararon, pero no tomaron el aceite de sus lámparas. Sin santidad, ropas blancas, nadie verá a Dios. Sin el sello del Espíritu Santo, el sello de la promesa, nadie entrará en el reino de los cielos. El aceite y las ropas blancas. ¿Lo veis, hermanos? Cómo nuestra vida tiene que estar centrada en el dador de la vida que se llama Jesucristo. ¿Lo veis, hermanos? Cómo nosotros tenemos que estar concentrados en este Jesús. Y sí que, claro que vivimos en este mundo y tenemos nuestras familias y tenemos nuestros trabajos y tenemos nuestras preocupaciones, pero ese no es el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es Jesús. Romanos 8:37. Vamos a leerlo todos juntos. Romanos 8:37. Buscarlo. Vamos a leerlo todos juntos.
perdón, 11:37, perdón, me he equivocado, 11:36. Perdonar. Romanos 11:36. Porque del Señor Jesús y por el Señor Jesús y para el Señor Jesús son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y esto es una cosa que muchos que habíamos perdido tenemos que entenderlo, que Cristo es el centro. Y si hoy nos levantamos por la mañana, es por Cristo. Y si hoy estamos aquí predicando o escuchando, es por Cristo. Y si mañana iremos a trabajar o nos quedaremos en casa, es por Cristo. Y si tú estás enfermo o estás sano, es por Cristo. Y si Cristo es la razón de vivir, entonces, ¿te has vestido de vestiduras blancas? Entonces, ¿has llenado tu lámpara de aceite? Y entonces, el novio te dirá, entra, que como tienes la lámpara encendida, puedo ver tu rostro y te conozco. Pero aquellas 5 insensatas que aparecieron con las lámparas apagadas, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os conozco. ¿Lo veis? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Lo veis? ¿Cuál es la vida eterna? Pidamos a Dios de que todos nosotros limpiemos nuestra vestidura. Pidamos perdón de todo corazón a nuestro Dios. Y santifiquemos nuestra vida cada día más, para acercarnos cada día más a nuestro Señor, para que cuando Él venga a buscarnos, estemos listos y preparados. Velad y orad, porque si supierais cuándo viene el ladrón, estaríais al acecho. Palabras de Jesús. Si tú eres una persona que has escuchado este mensaje, que muy bien no has entendido muchas cosas, pero dentro de ti hay algo que te dice, tienes que arrepentirte, eres un pecador. Quiero que sepas que eso que tienes dentro de ti es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado. Y ese pecado que el Espíritu Santo te está convenciendo dentro, el Espíritu Santo te está diciendo que necesitas justificarte por Jesús. Necesitas que Jesús haga la paz entre ti y el Padre. Necesitas que Jesús limpie y borre todos tus pecados. Y tú me dirás, es que yo soy muy pecador. Es que yo he negado muchas veces a Cristo. Es que yo me he encontrado en estas circunstancias y sí que le he dado mi corazón a Cristo, pero luego he vivido como a mí me da la gana. Entonces te digo que no has sido cristiano. Pero hoy el Espíritu Santo te da la oportunidad de reconciliarte con Cristo otra vez. De reconciliarte con el Padre a través de Cristo. Si tu camino era un camino que iba por esta senda, y esta senda, que tú te crees que es una buena senda, porque se llama religión, porque se llama hacer cosas buenas, porque se llama tener buenas intenciones, y se llama portarme bien con todo el mundo, resulta que esta senda, que tú estás caminando solo, te lleva al infierno. Porque Jesús dijo que la salvación no es por obras, sino por fe en el Hijo unigénito de Dios, que vino un día a morir en una cruz y que al tercer día resucitó para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y si ahora entiendes que esta vida eterna es caminar dirección a Jesús, mirando única y exclusivamente a Jesús,
haz esta oración conmigo de arrepentimiento y de aceptación a Cristo en nuestros corazones. Dios mío y Padre mío, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida ha sido una vida sin propósitos, donde el capitán de mi vida he sido yo, donde el volante de mi vida lo he llevado yo, donde he vivido según me ha parecido bien a mí. Pero hoy entiendo que algo no está bien. Hoy entiendo que mi vida puede llegar a tener un propósito si el que conduce mi vida se llama Jesús. Hoy, Padre, entiendo que si obedezco tus mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no hay otros mandamientos. Si obedezco estos mandamientos de todo corazón, sé que seré un hijo tuyo, porque tengo fe en que tú levantaste de los muertos a Jesús. Y ahora, Padre, como tengo fe de que tú levantaste de los muertos a Jesús, te pido que entres en mi corazón y me des vida. Que tu Hijo entre en mi corazón y sea el Rey y Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vana manera de vivir y a partir de hoy acepto tus mandamientos como única y exclusiva norma de conducta para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque tenemos a un Señor muy bueno. A un Señor muy bueno que, igual que este pueblo de Israel sufrió o sufrirá la conquista de estos grandes ejércitos que vendrán en contra de él, el mismo Dios vino a salvarnos. Y así Dios envió una salvación desde antes de la creación del mundo, llamada Jesús. Y nosotros estamos muy contentos con esta salvación. Es el momento de las ofrendas. Es el momento en que realmente uno de frutos de arrepentimiento. Y las ofrendas no es otra cosa que tú querer ayudar al pueblo de Dios en la misión que Dios dio a su pueblo, que fue: id y predicad este evangelio a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos y enseñándoles todas estas cosas. No otras cosas, sino todas estas cosas. Y si tú quieres ayudar a poder expandir un poco más el reino de Dios, te agradecemos por tus ofrendas. Porque con tus ofrendas estás ayudando a que podamos predicar por estos medios sociales. Estás ayudando a que podamos ayudar en la obra misionera en África. Estás ayudando para que podamos enseñar en un seminario que tenemos. Y todo esto lo hacemos gracias a tus ofrendas. Y sobre todo a la gracia y a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y para acabar, vamos a cantar un himno que se titula «Oh, tu fidelidad». Oh
Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tu amor ha inundado nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque nuestras vidas han visto tus propósitos. Te damos gracias, Señor, porque el futuro solo te pertenece a ti. Y en ese futuro sabemos que nosotros somos hijos tuyos. Y te queremos pedir por todos aquellos que han hecho la oración para aceptarte en su corazón, Señor. Para que su corazón no sea como un corazón lleno de pedregales,